Cuando mi padre me expulsó de su vida por creer las mentiras de mi hermano, jamás imaginó que medio año después volvería a verlo caer cuando le entregué las pruebas que destruyeron su imperio, y que el mismo hermano que me hundió terminaría rogándome de rodillas. Soy Liam, tengo 36 años, y hasta hace medio año ocupé el cargo de director de operaciones en Sullivan Industrial Supply, la compañía que mi abuelo comenzó en un pequeño garaje y que con los años mi padre, Robert, convirtió en una empresa de fabricación valuada en $40 millones. Nos dedicábamos a piezas industriales, componentes hidráulicos y fijaciones especializadas. Durante 12 años trabajé en cada rincón de la compañía, cargando camiones a las 5 de la mañana en pleno invierno, operando máquinas CNC, supervisando inventarios, renegociando contratos con proveedores y resolviendo desastres logísticos. Mi padre siempre repetía lo mismo: gánate tu lugar o márchate. Así que me lo gané. Mi hermano menor, Derek, era otra historia. 2 años más joven, atractivo, carismático y experto en manipular a cualquiera para que creyera que era indispensable. Mientras yo pasaba mis días roto de frío en el almacén, él se pasaba por la universidad estatal divirtiéndose y dejando que papá financiara su carrera de administración. Cuando finalmente se unió a la empresa a los 25, recibió el título de vicepresidente de ventas sin mover un solo payet en el almacén ni ensuciarse las manos una vez. Oficina propia, coche de empresa, un salario inflado, y la bendición absoluta de mi padre. Estrategia, lo llamó Robert. Decía que Derek tenía habilidades sociales que yo nunca tendría, que ventas necesitaba un tipo de personalidad particular y que Derek era perfecto para ello. La verdad era más simple, él le recordaba a sí mismo cuando era joven. Yo, en cambio, le recordaba a mi abuelo, un hombre que antes fue mecánico y después empresario. Para mi padre, trabajar con las manos siempre fue sinónimo de un techo profesional. Pero cuando te conviertes en el hijo que nadie mira, empiezas a observarlo todo. Ves patrones, detectas errores y anotas cada pequeña anomalía porque sabes que jamás tendrás el beneficio de la duda. 8 meses antes del desastre comencé a notar que algo no cuadraba. Varias órdenes de compra no tenían respaldo, ciertos insumos jamás llegaban al almacén, había gastos extraños en los reportes de viajes de Derek que no correspondían con los ingresos reales de los negocios cerrados. Al inicio eran detalles mínimos, apenas un par de líneas sospechosas, pero una vez que ves una grieta es imposible ignorar el resto. Un día, durante una reunión semanal, le mencioné a mi padre que tal vez sería útil auditar los gastos del departamento de ventas. Su reacción fue inmediata. El rostro se le puso rojo. ¿Estás cuestionando el trabajo de tu hermano, Liam? Me lanzó como un ataque. Me retracté al instante. Solo quiero asegurar que todo esté limpio, dije. Pero Robert no me escuchó. Comenzó un discurso sobre lo indispensable que era invertir en ventas y cómo Derek había traído 3 clientes grandes mientras yo solo me preocupaba por papeles. Ahí debí haber entendido que estaba perdido. Cuando un padre defiende gastos sospechosos sin siquiera revisarlos, la balanza ya está inclinada. El único que no me trató como un paranoico fue Michael Donnelly, el director financiero. Llevaba más de 2 décadas en la empresa y confiaba más en su propio cálculo que en cualquier software. Revisábamos los informes trimestrales cuando le enseñé las irregularidades. Se puso serio, sacó sus gafas y revisó cada documento en silencio durante 20 minutos. Cuando levantó la mirada, su veredicto fue claro. Tienes razón. Aquí hay algo que no encaja. Sentí el estómago hundirse. Cuando un CFO con tanta experiencia confirma tus sospechas, ya no es intuición, es un problema real. Tomó un bloc de notas, empezó a hacer operaciones y cruzar datos con los costos y márgenes. Llenó una página entera antes de decir. Sin una auditoría completa, pero viendo este patrón de 18 meses, mínimo $300.000. Tal vez $500.000. $500.000. Una cifra capaz de hundir cualquier empresa familiar y meter a alguien en prisión. Quise llevarlo todo a mi padre de inmediato. Michael me advirtió. Liam, sabes que tu padre idolatra a Derek. No va a querer escuchar esto. Lo sabía, pero fui ingenuo al pensar que la ética pesaría más que el favoritismo. Fue mi error más grande. La reunión ocurrió un jueves de finales de marzo. Pasé 3 días reuniendo cada documento posible, extractos bancarios, órdenes de compra, manifiestos de envío, reportes de gastos, todo clasificado con pestañas, resaltado, organizado como si estuviera armando un caso judicial. Entré al despacho. Mi padre estaba detrás del escritorio, Derek, recostado en el sillón de cuero junto a la ventana, con esa expresión de quien sabe que pase lo que pase saldrá victorioso. Presenté la información con profesionalismo. Nada de acusaciones, solo hechos, discrepancias, patrones, coincidencias que no tenían explicación y la recomendación de contratar a un auditor externo. Mi padre escuchó en silencio, cada segundo más tenso. Yo creí que era indignación por la posibilidad de que alguien estuviera robando.
Qué equivocado estaba. Cuando terminé, no dijo nada al principio. Luego se levantó lentamente. ¿Me trajiste aquí para acusar a tu hermano de ladrón? Estoy mostrando irregularidades que deben investigarse, respondí. ¿Irregularidades? Escupió la palabra. Llevas años intentando socavar a Derek porque te supera. Porque él sí sabe tratar con la gente. Derek no abrió la boca. Solo sonrió, disfrutando cada segundo. Los números no mienten, insistí. Lo que necesitamos es decidir qué hacer contigo, me interrumpió Robert. En ese momento entendí que no solo había perdido. Le había entregado a Derek el arma para enterrarme. Y por su expresión, llevaba tiempo esperando este momento. Derek no solo me derrotó, me destruyó con una precisión que sugería que lo había planeado desde mucho antes. La reunión se convirtió en un incendio en menos de 20 minutos. Papá, dijo fingiendo preocupación, creo que deberíamos hablar de lo que realmente está pasando. Robert volvió a sentarse. Adelante. He estado notando cosas. Liam ha estado tenso, cometiendo errores en los programas de envío, levantando la voz al personal del almacén, incluso llegando tarde. No quería decir nada, pero creo que está teniendo algún tipo de colapso. Lo miré sin comprender. ¿De qué demonios hablas? ¿Ves? Le dijo a mi padre. Esa explosión. No es normal en él. Nunca he creído que estuviera perdiendo la cordura, pero así es como intentaron retratarme. Todo empezó cuando señalé inconsistencias financieras dentro de la empresa y de forma casi inmediata, esas observaciones se transformaron en acusaciones infundadas según ellos. Era evidente que alguien no soportaba la presión de su propio puesto y buscaba trasladar sus problemas hacia mí. La rapidez con la que cambiaron el discurso fue tan absurda que todavía hoy me pregunto si no lo habían planeado con antelación. Pasé de ser el empleado que descubrió irregularidades a ser catalogado como un trabajador inestable, alguien que estaba teniendo una crisis. Pero yo no estaba pasando por nada de eso, llevaba todas las cifras conmigo, analizadas y verificadas 2 veces. Y aún así, Derek, que siempre tenía una manera demasiado suave de intervenir en las discusiones, insistió en cortarme diciendo que todo lo que había encontrado era simplemente mi interpretación. Papá, llevo 8 años en ventas, dijo. Mis gastos de viajes son más altos que los de otras áreas, así funciona este trabajo. Reuniones con clientes, cenas, desplazamientos. Es parte de lo que genera ingresos reales. Entonces no tendrás problema con que hagamos una auditoría independiente que confirme lo que dices, respondí sin pensar demasiado. Ese fue mi error. El rostro de mi padre, Robert, se tornó morado de la rabia. ¿Quieres que malgaste dinero de la empresa en una auditoría solo porque tú y tus paranoias ahora apuntan contra tu hermano? ¿Quieres traer a gente externa para hurgar en nuestros libros y hacer parecer que no sabemos manejar nuestro propio negocio? Quiero asegurarme de que no estamos perdiendo dinero a manos llenas, respondí. Lo único que estoy perdiendo es paciencia con esta tontería, replicó, levantándose de su silla. He tenido suficiente. Liam, estás suspendido. 2 semanas sin sueldo. Aprovecha el tiempo para decidir si quieres seguir siendo parte de este negocio familiar o si prefieres seguir atacando a tu hermano. Me quedé helado. Suspendido por presentar pruebas de un posible desfalco, al dueño mismo de la compañía. Miré a Derek. Su sonrisa apenas perceptible me confirmó que llevaba años esperando presenciar algo así. Esto es una locura, dije. La locura, me contestó mi padre, es ver a un hijo darle la espalda a su propio hermano. Ahora sal de aquí. No quiero verte durante 2 semanas. Quizás así recuerdes lo que significa la palabra familia. Salí con el archivador bajo el brazo, sintiendo que acababa de cometer el error más grande de mi vida. No sabía cuán grave sería todo hasta 3 días después. La suspensión ya era un golpe duro, 2 semanas sin salario y viviendo en un apartamento propiedad de la empresa tenía un significado muy claro, casi nada de lo que usaba día a día era realmente mío. Esas primeras 48 horas las pasé revisando todo de nuevo, buscando algo más sólido, una prueba irrefutable. Llamé a Michael Donnelly, el director financiero, el segundo día. Le pregunté si apoyaría una auditoría externa si yo la solicitaba formalmente. Guardó silencio demasiado tiempo. Liam, tengo familia. Tengo una pensión. Me faltan 3 años para jubilarme. Ese fue el momento en que debí entender que todo se estaba cerrando sobre mí. Sin embargo, intenté convencerme de que podría resistir el golpe, seguir organizando pruebas, incluso contactar a otros miembros de la junta. Pensaba que, al final, los números hablarían por sí solos y mi padre tendría que aceptarlo. El tercer día me rompió ese pequeño optimismo. Estaba en el supermercado comprando fideos instantáneos y café barato, intentando estirar mis ahorros, cuando sonó el teléfono. Necesito que vengas a la oficina. A las 4. No llegues tarde, dijo Robert,
colgando sin darme oportunidad de hablar. Una parte ingenua de mí pensó que quizá había revisado las pruebas, que tal vez se había dado cuenta de que yo tenía razón, que estaba listo para escucharme. Incluso imaginé que tal vez quería disculparse y abrir una investigación real. Fui un idiota por creer eso. Cuando entré a su oficina, Derek ya estaba ahí. También estaba Janet Collins, de Recursos Humanos. En ese instante supe que nada bueno iba a ocurrir. Liam, dijo mi padre, hemos realizado una revisión interna. Los resultados son preocupantes. Se me heló el pecho. ¿Qué revisión? Empujó una carpeta hacia mí. Tus actividades financieras. Encontramos órdenes de compra firmadas por ti para materiales que nunca fueron entregados. Pagos dirigidos a cuentas que no podemos rastrear. Abrí el expediente. Cada página era como recibir un golpe. Mi firma. Mis códigos de autorización. Órdenes de compra por casi $400.000. Proveedores cuyas empresas ni conocía. 18 meses de robos, todos con mi nombre estampado. El mismo patrón que yo había descubierto en los registros de Derek. Solo que ahora habían copiado su esquema de fraude, reemplazando su nombre por el mío. Esto es una falsificación, dije. Mis manos temblaban, lo que solo me hacía ver más culpable. No autorizaste nada de esto, según tú. Pero están bajo tu usuario, comentó Janet, sin levantar la mirada de sus documentos. Precisamente de eso intentaba advertirles, respondí, frustrado. Alguien utilizó mis credenciales. Lo que veo, interrumpió Robert, es a un hijo intentando encubrir un robo acusando a su hermano. Y eso es inaceptable. Me miró con una frialdad que jamás había visto. Estás despedido. Seguridad te acompañará fuera del edificio. Tienes 1 hora para sacar tus cosas del apartamento de la empresa. Las llaves del coche se quedan aquí. El ordenador y el teléfono también. Todo se queda. Papá, intenté decir. No me llames así, me cortó de inmediato. Ya no eres mi hijo. Eres un ex empleado que debería agradecer que no llame a la policía ahora mismo. Me lanzó un documento. Mi supuesta carta de renuncia. La firma si no presento cargos. Si te niegas, estarás arrestado antes de llegar al estacionamiento. La habitación comenzó a girar. Miré a Derek, aún con esa sonrisa soberbia. Miré a Janet, que seguía anotando cosas como si todo fuera un trámite más. Y firmé. Firmé porque no tenía nada. Sin abogado, sin pruebas limpias, sin respaldo. Solo tenía a un padre que había decidido proteger al hijo perfecto. El guardia me escoltó hasta afuera. Frankie, del almacén, no pudo sostenerme la mirada. Tuve que meter toda mi vida en bolsas de basura. 1 hora no es tiempo suficiente para empacar 3 años. Salí de la empresa con 3 bolsas, un ordenador medio roto, $1.840 en la cuenta y ningún lugar a donde ir. Derek había ganado. Había robado, me había culpado a mí, había torcido la decisión de mi padre, me había dejado sin trabajo y sin hogar, todo en una tarde. Y lo había logrado sin esfuerzo aparente. Dormir en el coche en pleno noviembre te enseña cosas que no deberías aprender. ¿Cuánto puedes aguantar sin ducharte antes de que la gente te evite? ¿Cuáles gasolineras tienen baños donde puedes calentar fideos instantáneos con agua del grifo a las 2 de la mañana? ¿Cuántas capas necesitas para no congelarte cuando baja a 0 grados? La primera noche en el estacionamiento de un supermercado me convencí de que sería algo temporal. La 4ª noche, un guardia me golpeó la ventana a las 3 de la madrugada con una linterna en la cara y me ordenó irme antes de llamar a la policía. Así que manejé hasta otro supermercado al otro lado de la ciudad y empecé el mismo ciclo humillante una vez más. Eso era todo lo que quedaba después de 12 años de trabajo leal en Sullivan Industrial Supply, cuando el favorito decidió que yo era un obstáculo. Cada apartamento al que llamaba pedía verificación crediticia. Yo sabía cómo iba a terminar eso. Desde el principio noté que algo estaba mal, aunque tardé un tiempo en comprender hasta qué punto. Intentaba reconstruir mi vida desde las ruinas, llamando a distintas empresas para verificar mi historial laboral, creyendo ingenuamente que bastaría con demostrar mis años de experiencia. Incluso llamé a Sullivan Industrial Supply, pensando que al menos podrían confirmar lo básico. Pero lo que fuera que Janet Collins, la jefa de RRHH, estuviera diciendo de mí había convertido mi nombre en una especie de advertencia silenciosa. Cada vez que mencionaban mi apellido, era como si alguien hubiera activado una alarma invisible. Las negativas no tardaron en llegar. No eran respuestas educadas ni explicaciones formales. Solo silencios prolongados, suspiros incómodos y frases cortantes. Lo siento, pero no podemos avanzar con su aplicación. La posición ya ha sido cubierta. No estamos interesados en este momento. La clase de respuestas que te dicen, sin decírtelo, que ya no eres una posibilidad. Que tu nombre es ahora un riesgo. Incluso quienes en algún momento llamé amigos,
compañeros del instituto, gente que solía decirme, cuando necesites algo, me llamas, de repente tenían excusas perfectas. Ninguna honesta. Ninguna valiente. Hermano, de verdad me gustaría ayudarte, pero mi novia es muy estricta con quien dejamos quedarse. Liam, amigo, vivo en un estudio tan pequeño que si respiras hondo ya choca con la pared. Escuché lo que pasó en la compañía de tu padre, y creo que es mejor mantener cierta distancia, ¿entiendes? Claro que entendía. Todos habían escuchado la misma historia. Una versión deformada de mi vida que se repetía hasta volverse verdad por repetición. Para cuando llegué al día 6, mi cuenta bancaria había descendido a $943. Lo que quedaba se evaporaba entre noches de lluvia que convertían el coche en una pesadilla y comida barata del menú de $1 que solo te daba náuseas. Pasé horas sentado en el asiento trasero intentando conciliar el sueño mientras la humedad entraba por las ventanillas defectuosas. Cada crujido del chasis, cada gota filtrándose por el techo, me recordaba que ahora vivía dentro de ese metal viejo que olía a desesperación. Había enviado 11 solicitudes de empleo. Había recibido 0 llamadas. Al cumplirse el día 23, conseguí trabajo en una ferretería, un turno nocturno por $12 la hora, algo que jamás imaginé después de haber dirigido un equipo completo durante tantos años. La entrevista, si se le puede llamar así, duró 5 minutos exactos. El gerente era Edgar, un hombre de unos 50 años que había visto suficiente miseria como para reconocerla sin necesidad de escuchar la historia. ¿Has trabajado antes en ventas al por menor? Preguntó sin levantar demasiado la vista. No, respondí, pero dirigí logística en una empresa manufacturera durante 12 años. Edgar levantó la mirada. Su expresión no era de juicio, sino de reconocimiento. Observó mi camisa arrugada, la barba de 3 días, y luego miró hacia la ventana donde se veía mi coche destartalado, estacionado en el mismo lugar desde hacía semanas. Entendió todo sin que yo dijera una palabra. Si llegas a tiempo y haces tu trabajo, me basta. No necesito tu historia. Solo dime, ¿puedes levantar 25 kilos? Sí. Entonces estás contratado. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. Y así, con una frase tan simple, tuve un empleo. No era mucho, pero era más que nada. Era lo mínimo para seguir respirando. En el día 35, encontré un apartamento, un estudio a $600 al mes que parecía abandonado por cualquier estándar razonable. Pagué el depósito usando todos mis ahorros de la ferretería y los restos de mis fondos anteriores. El lugar era un desastre, paredes tan finas que si alguien tosía en el departamento contiguo, sonaba como si estuviera dentro del mío, un radiador que hacía ruidos metálicos cada vez que intentaba funcionar, un baño donde el moho había crecido sobre capas de moho más antiguas. Pero tenía 4 paredes, un techo y una puerta que cerraba con llave. Después de un mes viviendo en el coche, eso se sentía como un lujo decadente. El segundo mes fue brutal. Los rumores empezaron a correr con una velocidad enfermiza. En la comunidad empresarial local se repetía una historia tan consistente que parecía un comunicado oficial. Liam Parker robó dinero de la empresa familiar. Desvió cientos de miles. Lo atraparon. Lo despidieron. Probablemente lo arresten pronto. Cuando pierdes todo, la gente no pregunta si es cierto, simplemente asume que lo mereces. Nadie quiere estar cerca del tipo que traicionó a su propia familia. Comencé a evitar salir, a limitar mis interacciones al trabajo y a la biblioteca. Nadie quería escuchar la verdad, así que dejé de intentar convencerlos. Hablarle a una pared era más productivo. En el tercer mes, mi coche finalmente dejó de funcionar. La transmisión murió en mitad del estacionamiento de la ferretería. El mecánico me dio un presupuesto que parecía una broma cruel, $2,800. Yo tenía 450 en el banco después de pagar la renta y comprar comida para el mes. No había decisión posible. Así que comencé a tomar el autobús. 2 horas para llegar al trabajo, 2 horas para volver. 4 horas diarias en transporte público, trabajando turnos agotadores por $12 la hora, y regresando a un apartamento donde la única compañía era el zumbido del refrigerador y el eco de mis propias dudas. La ironía se me clavaba como espinas durante esos viajes interminables. 12 años formándome, aprendiendo un negocio desde los cimientos, desarrollando habilidades reales, todo para terminar ganando menos que los chicos del almacén que yo mismo había entrenado. Era un recordatorio constante de cuán rápido puede derrumbarse una vida cuando alguien con suficiente poder te da la espalda. Pero algo curioso pasa cuando tocas fondo y continúas hacia adelante, te vuelve más observador. Más consciente. Más despierto. En el 4.º mes, mientras acomodaba cajas de brocas a las 2 de la madrugada, me di cuenta de que seguía funcionando igual que antes. Seguía detectando patrones, detalles que otros ignoraban, incongruencias que no cuadraban. La misma habilidad que perfeccioné durante 12 años tratando de demostrar mi valor como el hijo al que nunca miraban.
Y entonces entendí algo importante. Si Derek realmente me hubiera incriminado, si yo fuera el ladrón que ellos decían, ¿por qué no habían presentado cargos? ¿Por qué no había policías, ni demandas, ni auditores? Mi padre, Robert, me gritó que me considerara afortunado de no ver patrullas en la puerta. Sin embargo, pasaron 4 meses sin que nada de eso ocurriera. Ni un movimiento legal. Ni una sola investigación. La verdad se volvió evidente. No podían abrir una investigación porque temían lo que un investigador real encontraría. Y si temían eso, significaba que aún existía evidencia, escondida en algún rincón, esperando ser descubierta. Tenía que encontrarla. Sin dinero. Sin acceso a la empresa. Sin aliados. Solo con mi obstinación. Un martes del 5º mes, mientras cenaba pasta insípida del supermercado, recibí un correo de un remitente desconocido. No tenía asunto. Solo un archivo adjunto. Cuando lo abrí, casi se me cayó el portátil de las manos. Registros financieros de Sullivan Industrial Supply. 2 años completos. Órdenes de compra. Gastos. Transferencias bancarias. Cada entrada resaltada en rojo, con notas señalando inconsistencias. Y al final del documento, una única línea. Tenías razón. Lamento no haber estado contigo. Empieza aquí. Michael Donnelly. El mismo CFO que me había dejado caer ante todos, ahora me estaba entregando una pista directa hacia la verdad. Una bomba disfrazada de hoja de cálculo. Recordé entonces una frase que mi abuelo repetía cada vez que hablaba de negocios. No hay nada más peligroso que alguien sin nada que perder, salvo alguien sin nada que perder y que sabe guardar pruebas. Ese era yo. Era momento de escalar. Demostrar tu inocencia cuando el mundo ya te declaró culpable es una batalla absurda. Pero después de 6 meses sobreviviendo al fondo, aprendí que cuando ya no tienes nada, te vuelves imprevisible. Libre. Peligroso. La hoja de cálculo de Michael no era solo información. Era un mapa. Una ruta hacia el origen del dinero desaparecido. Comencé a pasar mis horas libres en la biblioteca pública. Internet gratuito. Silencio. Un lugar donde nadie me miraba como si fuera una bomba de tiempo. Creé un nuevo correo y empecé a contactar a los proveedores mencionados en las órdenes sospechosas. La mayoría no respondió. Algunos no existían. Pero unos pocos sí. Y entre esas respuestas, una cambió todo. Una pequeña empresa de fabricación en Ohio había contestado. Había comenzado a revisar las operaciones de Sullivan Industrial Supply correspondientes a los últimos 3 años, tratando de entender qué estaba ocurriendo realmente dentro de la empresa. Como parte de esa tarea, envié una consulta a un proveedor ubicado en Ohio. 2 días después, el dueño me respondió con absoluta claridad. Trabajamos con ustedes hace 5 años. Desde 2019 no hemos tenido ningún tipo de contacto. Aquello no coincidía en lo más mínimo con lo que yo tenía delante. Tenía en mis manos una orden de compra firmada supuestamente 8 meses antes, por un monto de $47,000, autorizada por Michael Donnelly. Era para una serie de piezas hechas a medida que aquel proveedor jamás fabricó ni cobró. El pedido era falso. No había otra forma de interpretarlo. A partir de ese momento comencé a documentarlo todo. Organicé una lista completa de los proveedores mencionados en las órdenes de compra de ese mismo periodo. Empecé a llamar uno por uno, a enviar correos y a solicitar detalles. Los resultados fueron escalofriantemente consistentes. La mitad de los proveedores registrados en esas órdenes jamás había tenido relación comercial con Sullivan Industrial Supply durante esas fechas. No tardé en comprender lo que estaba ocurriendo. Alguien dentro del área de compras estaba creando órdenes falsas, autorizando pagos a proveedores inexistentes y desviando esos fondos directamente a su bolsillo. Y la única persona con el acceso, las claves de autorización y el control suficiente para hacerlo era Derek. El patrón era evidente. Cantidades pequeñas repartidas entre operaciones discretas durante 2 años. Lo justo para no activar alarmas automáticas, pero lo suficiente para generar un flujo constante de dinero robado. 3 semanas después del correo de Michael, apareció en la tienda de herramientas donde yo trabajaba desde que me despidieron. Eran las 6 de la mañana, justo al finalizar mi turno. Estaba cargando el último pallet cuando lo vi parado en medio del pasillo, como si el pasado hubiera decidido materializarse delante de mí. No dijo casi nada. Se acercó, metió la mano en el bolsillo y me entregó un pendrive con un gesto rápido, casi clandestino, como si me estuviera pasando documentos militares. Aquí tienes todo, murmuró. Movimientos bancarios de 3 años. Cada transacción. Todo lo que necesitas. Me quedé mirando esa pequeña unidad de memoria como si fuera un veredicto. Esa era la prueba que durante meses había estado esperando. Pero no podía evitar preguntarme por qué llegaba recién ahora. ¿Por qué no me diste esto hace 5 meses? Le pregunté.
La expresión de Michael se tensó. Porque desde que no estás allí, he visto a Derek actuar sin nadie que lo frene. Está tomando riesgos más grandes, moviendo sumas mayores y con más frecuencia. Cree que ganó. Cree que domina todo. Hizo una pausa larga. Y tu padre, trató de continuar, pero tuvo que tragar saliva. Tu padre no está bien, Liam. Problemas cardíacos. Está pensando de forma errática. Y mientras tanto, deja que Derek haga lo que quiera. Si sigue así, la empresa no llegará viva a fin de año. Me ardió la sangre. Mi padre, Robert, estaba permitiendo que mi hermano destruyera la compañía familiar, después de haberme echado y desheredado. Michael siguió hablando, sin esconder su culpa. Me vendí para sobrevivir, dijo, bajando la mirada. Elegí lo que me convenía, no lo que era correcto. Tendré que cargar con eso toda mi vida. Pero lo que Derek está preparando ahora es grande. No sé qué es, pero cuando explote, no quedará nada para rescatar. Lo que sea que vayas a hacer con ese pendrive, hazlo rápido. No alcancé a preguntarle más. Se fue antes de que pudiera reaccionar. Volví a casa con la sensación de que tenía entre las manos una bomba activada. Preparé café, me senté en mi mesa tambaleante, encendí el portátil e inserté el pendrive. En segundos aparecieron decenas y decenas de archivos, estados bancarios, historiales de transacciones, conciliaciones, reportes sistemáticos de cada cuenta de Sullivan Industrial Supply, organizados por trimestre, por tipo de operación y por origen de pago. Michael me lo había entregado todo, sin excluir absolutamente nada. Entonces comenzó mi rutina infernal. 8 horas diarias de análisis después de terminar mi turno en el almacén a las 6 de la mañana revisaba órdenes de compra, rastreaba depósitos, cotejaba fechas, verificaba montos y replicaba cada paso del dinero. Al tercer día ya sabía que la situación era mucho peor de lo que Michael imaginaba. Al séptimo, tenía el panorama completo. Derek había robado $892.000 en 3 años. No 300.000. No 500.000. Casi 1 millón. Había realizado 217 transacciones fraudulentas, utilizando proveedores fantasma, inflando informes de gastos y negociando sobreprecios con proveedores reales que después compartían el excedente con él. Había montado un esquema delictivo dentro del negocio familiar, con la precisión de alguien que conoce cada rincón del sistema. Pero lo capté. Cada centavo. Y no solo eso, tenía las pruebas necesarias para hundirlo definitivamente. Empecé a armar un expediente completo. Hojas de cálculo con códigos de colores según la modalidad del fraude. Respuestas de proveedores confirmando que jamás realizaron los trabajos facturados. Copias de transferencias, líneas de tiempo que demostraban cómo el desfalco aumentó justo después de que Derek recibiera su ascenso. Todo perfectamente documentado. Ese proceso me consumió un mes entero. Turnos de 10 a 6, y luego 12 horas más en la biblioteca hasta que el cansancio me derribaba. Dormía 4 horas en los mejores días, 3 en la mayoría. Perdí casi 7 kilos. Tenía el aspecto de alguien que se estaba desvaneciendo. Una noche, Edgar, mi supervisor, me miró con preocupación. ¿Te ocurre algo?, preguntó. Pareces enfermo. Estoy trabajando en algo importante, respondí. Pues más te vale que merezca la pena, dijo. Y tenía razón. A los 6 meses, finalmente lo logré. Expediente completo. Irrefutable. Suficiente para limpiar mi nombre y destruir a Derek. Ahora solo faltaba decidir qué hacer con esa información. Podía entregarla a la policía. Sentarme a ver cómo se lo llevaban esposado mientras mi padre, por fin, entendía el error monumental que había cometido. Pero esa opción me resultaba insuficiente. Demasiado simple. No tenía ese componente de impacto, de revelación cara a cara que yo quería provocar. Así que empecé a moverme en otra dirección. Busqué competidores directos de Sullivan Industrial Supply. Uno de ellos, Harrington Manufacturing, llevaba años intentando adquirir la empresa, pero Robert siempre había rechazado la oferta. Llamé al vicepresidente de adquisiciones, Connor Ale. Le dije a su asistente que tenía información que su jefe querría ver cuanto antes. Me dieron una cita para el día siguiente. A la mañana siguiente, entré al edificio de Harrington Manufacturing vistiendo mi mejor camisa formal y llevando bajo el brazo una carpeta tan gruesa que podría haber servido como arma improvisada. Cuando Connor Ale me vio, me evaluó de arriba abajo con un gesto de fastidio, como si yo fuera algo que el personal de limpieza había olvidado recoger del suelo. «Tienes 15 minutos», dijo. «Haz que valgan la pena». Deslicé la carpeta sobre el escritorio de Connor Ale, un movimiento simple cargado de meses de desgaste emocional y profesional. Él la tomó con una quietud calculada, como si estuviera acostumbrado a recibir bombas disfrazadas de documentos. Yo, en cambio, llevaba semanas durmiendo mal, repasando una y otra vez cada archivo, cada impresión bancaria,
cada permiso digital que había reunido con un nivel casi obsesivo. Sabía lo que contenía ese expediente, un retrato completo de la corrupción que había estado devorando a Sullivan Industrial Supply por dentro. Dentro había pruebas irrefutables de que el vicepresidente de ventas, el hijo del dueño, había desviado $892.000 durante 3 años. Un robo silencioso, tan metódico como descarado, que se mantuvo oculto gracias al apellido que llevaba. Lo más inquietante no era la cifra, sino el hecho de que su padre jamás sospechó de él, prefería culpar a cualquiera más antes que cuestionar al hijo que creía perfecto. El director financiero, agotado de cargar con la verdad solo, me había entregado los documentos sin pedirme nada a cambio, como si simplemente quisiera soltar el peso antes de hundirse con él. Yo tomé ese material y fui directo a la única persona que tenía tanto que ganar como que perder con esta información, Connor. Cuando abrió la carpeta, lo hizo sin apresurarse. Las primeras páginas apenas llamaron su atención, pero conforme avanzaba, su postura se fue tensando. Inicialmente parecía revisar datos de rutina, luego, su ceño se frunció y su respiración se volvió más lenta y pesada. Pasaron 15 minutos, luego 30, luego 45. Yo me quedé sentado frente a él sin moverme, observándolo desmenuzar cada detalle, analizando cada transferencia sospechosa, siguiendo el rastro de cada firma digital como quien descifra un código oculto. Finalmente levantó la vista, y su expresión era la de alguien que acababa de completar un rompecabezas desagradable. Esto está verificado. Cada número. Todo concuerda, afirmó. Asentí con firmeza. Por eso vine contigo. Quiero estar presente cuando mi padre descubra que destruyó al hijo equivocado. Y, cuando esto termine, quiero un trabajo. Algo real. Algo donde no me traten como un delincuente. Connor se reclinó en su silla, cruzó los brazos y me observó como si estuviera calculando el costo exacto de mi propuesta. Si esto se mueve hacia adelante, dijo con franqueza, lo que va a venir será devastador. Tu padre lo perderá todo. Tu hermano irá a prisión sin posibilidad de un acuerdo. ¿Puedes vivir con eso? No dudé. La memoria de las noches durmiendo en mi coche, la humedad del parabrisas, el frío de invierno. Las horas muertas acomodando cajas en la ferretería a las 2 de la mañana, sabiendo que estaba ahí porque mi propio padre había firmado mi sentencia social. Sí, contesté. Totalmente. Por primera vez, Connor sonrió. Bien, dijo mientras cerraba la carpeta. Entonces hablemos de tu salario. Las adquisiciones corporativas no son como las muestran las películas. No hay dramatismo, ni discusiones en pasillos alfombrados, ni gritos. Son operaciones quirúrgicas, frías, donde cada movimiento se ejecuta con precisión matemática. Yo pude observarlo desde un asiento privilegiado, sintiendo una combinación extraña de culpa y liberación. Connor me contrató ese mismo día como consultor. De pronto tenía un sueldo que podía sostenerme, una oficina con puerta y un ambiente donde nadie me miraba con sospecha. Mis nuevos compañeros me trataban como uno más, como alguien competente, no como el hijo problemático del dueño. Mi trabajo consistía en algo que siempre se me dio bien: rastrear fallas, documentar procesos, identificar grietas invisibles. Solo que esta vez esas grietas provenían de la empresa que mi abuelo había construido y que mi padre había expandido. A veces, mientras revisaba los archivos, me detenía unos segundos, preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero el recuerdo de Derek, mi hermano, gastando sin remordimientos el dinero que robó, disipaba cualquier duda. Él había iniciado la destrucción. Yo solo estaba asegurándome de que no siguiera arrastrándonos a todos. A mediados de octubre llegó el primer movimiento. Una carta formal de Harrington Manufacturing, ofreciendo comprar la empresa por un 60% de su valor histórico. El documento utilizaba un lenguaje muy cuidadoso, casi educado, sobre ciertas irregularidades financieras que necesitaban ser revisadas durante la evaluación previa a la compra. Mi padre reaccionó como esperaba, rechazó la propuesta en menos de una hora. Llamó directamente a Connor, le dijo que la empresa no estaba en venta ni hoy ni jamás, y que podía quedarse con su oferta ridícula. La segunda comunicación fue mucho más directa. Era un informe enviado a la junta directiva, un resumen detallado de todo aquello que yo había descubierto. Enumeraba discrepancias, transacciones sospechosas, patrones de malversación y una recomendación explícita de realizar una auditoría urgente. Esa carta detonó la primera reacción en cadena. La junta de Sullivan Industrial Supply estaba formada por 5 miembros. Mi padre tenía poder sobre 3 votos, pero los otros 2 pertenecían a inversionistas externos cuyo único interés era proteger su capital. Cuando leyeron el informe, no pensaron en lazos familiares. Pensaron en números. Convocaron una reunión extraordinaria y exigieron la auditoría. Mi padre trató de detener la propuesta, argumentó que era un gasto innecesario, un ataque personal. Lo votaron en contra, 2-3.
La puerta quedó abierta para que la verdad saliera a la luz. La auditoría duró 6 semanas eternas. Forenses contables llegaban con cajas llenas de documentos, discos duros, laptops. Pasaban días enteros encerrados en una sala revisando a detalle cada comprobante. Confirmaron lo que yo había presentado y fueron más allá. Mucho más. La cifra final fue escalofriante, $898.000, desglosados en 217 transacciones vinculadas directamente a Derek. Todo estaba rastreado, su firma electrónica, sus accesos autorizados, las cuentas ocultas a través de una empresa fachada en Delaware. La forma en que había intentado ocultarlo era básica, confiaba tanto en su apellido que ni siquiera se molestó en disimular demasiado. Intentó escapar. Llegó al aeropuerto con un billete a Cancún, pero el FBI lo arrestó en la puerta de embarque. Lo acusaron de fraude bancario, fraude electrónico, malversación interestatal. Cargos que no permiten negociación alguna. Era el principio del fin para él. El mismo día del arresto, mi padre sufrió un infarto leve cuando los agentes federales irrumpieron en las oficinas con órdenes judiciales. Sobrevivió. Pero pasó una semana en el hospital mientras cada archivador de la empresa era revisado. Yo no fui a verlo. Ni una llamada. No por venganza, sino por claridad. Había dejado de ser mi responsabilidad. La segunda oferta de compra llegó mientras él seguía internado. Harrington Manufacturing ofreció 18 millones, apenas el 45% del valor real que la empresa había tenido antes del escándalo. Era aceptar o ver la empresa caer bajo el peso de las demandas, los costos legales y la investigación federal. Fue Michael Donnelly, un viejo amigo de la familia, quien me llamó para decirme que mi padre quería verme. Estuve tentado a responder que Robert ya no tenía derecho a hacerme esa petición, pero acepté. Había algo que él necesitaba escuchar. La habitación olía a desinfectante y silencio. Mi padre se veía más pequeño, más frágil, como si los últimos meses hubieran comprimido años sobre su espalda. Me senté sin hablar. Él tardó en formar palabras. Liam, murmuró. Michael me contó todo. Lo que Derek hacía. Lo que yo hice contigo. Me equivoqué. No, respondí sin elevar la voz. No fue un error. Tú tomaste decisiones. Yo solo las corregí. Le expliqué cada una, haber creído a Derek sin verificar nada. Haberme despedido sin investigar. Haberme expulsado tanto de la empresa como de su vida porque su hijo perfecto necesitaba un enemigo. Lo vi cerrar los ojos, como si mis palabras lo aplastaran. Lo siento, insistió. Muy tarde, repliqué. ¿Sabes dónde dormí el mes después de que me echaste? En mi coche. ¿Sabes por qué no podía alquilar un apartamento? Porque Janet Collins, en recursos humanos, destruyó mis referencias. ¿Sabes por qué nadie me contrataba en mi campo? Porque todos creyeron que había robado a mi propia familia. Mientras yo ganaba $12 la hora en una ferretería, tu hijo favorito gastaba alegremente el dinero que te robó. El monitor cardíaco pitaba con más rapidez, pero no me detuve. Lo peor de todo no fue perder el empleo. Ni perderte a ti. Fue entender que mis 12 años de trabajo jamás significaron nada para ti. Ya habías elegido a quien querías como hijo. Él intentó negarlo, pero no tenía argumentos. Entonces, cerré el círculo. ¿Sabes que Harrington Manufacturing comprará la empresa? Pregunté. Asintió con un gesto cansado. ¿Y sabes quién les entregó la evidencia? ¿Quién documentó cada transacción ilegal? ¿Quién construyó el caso que te dejó sin opción más que vender por centavos? Sus ojos se abrieron con una mezcla de shock y comprensión tardía. Me incliné hacia él, despacio, para que no se perdiera ni una sílaba. Fui yo. Tu hijo desheredado. Durante medio año entero viví prácticamente en el fondo del abismo, dedicado a recopilar, ordenar y comprobar cada documento que demostrara la verdad detrás del caos que había devastado mi vida. No lo hice por venganza, sino porque era la única forma de limpiar mi nombre y detener a Derek antes de que terminara de vaciar todo lo que mi familia había construido. Cuando terminé y le mostré el archivo, mi padre apenas murmuró mi nombre, Liam, como si de pronto recordara que yo existía. Me preguntó si buscaba perdón, si esperaba que pudiéramos reconstruir algo entre nosotros, si comprendía que había sido manipulado. Me levanté de la silla con una calma que no tenía hace meses. No puedo hacerlo, le dije. Sí, Derek te manipuló. Pero tú elegiste creerle. Te acomodó más la mentira que la verdad. Caminé hacia la puerta del hospital. Antes de salir, me detuve. La oferta de Harrington Manufacturing es razonable. Acepta el trato. Contrata a los abogados que necesites y liquida lo que haya que liquidar. Lo que sobre será tuyo. Pero en cuanto a nosotros, se acabó. Tú me desheredaste hace 6 meses. Considéralo mutuo. Desde la cama, mi padre forzó una última pregunta. ¿Y la empresa? ¿El legado de tu abuelo?
Ese legado murió el día que permitiste que Derek convirtiera Sullivan Industrial Supply en su cuenta personal, respondí sin mirarlo. Cuando estaba por salir, me lanzó otra pregunta que parecía dolerle más que todo lo anterior. ¿Estás trabajando para Harrington? Empiezo el mes que viene como director de operaciones, respondí. 40% más de lo que ganaba contigo. No añadí nada más. Crucé la puerta y dejé atrás esa habitación asfixiante, a mi padre hundido en la cama, reducido a una sombra de lo que había sido. Por primera vez entendía, realmente, lo que costaba elegir mal. 2 días después, Michael Donnelly me llamó. Mi padre había firmado el acuerdo. Harrington Manufacturing adquiría Sullivan Industrial Supply por 18 millones, aproximadamente la mitad de lo que valía antes de que estallara el escándalo. Tras pagar deudas, honorarios legales y acuerdos con los inversionistas que amenazaban con demandas, a mi padre le quedaron entre 7 y 2 millones, dependiendo de ajustes y recortes finales. Los miembros del directorio recibieron las compensaciones estipuladas en sus contratos. Michael conservaría su cargo durante la transición, aunque estaba claro que planeaba jubilarse pronto. Y lo más importante, los trabajadores conservarían sus puestos. Harrington quería la mano de obra especializada y las relaciones con los clientes. Al menos algo bueno salió de esta historia. Las personas que nada tuvieron que ver con el fraude de Derek no perderían su sustento. Derek, por su parte, recibió una acusación federal, fraude electrónico y malversación de fondos. Enfrentaba entre 12 y 15 años. Su abogado intentaba negociar, pero la fiscalía quería un castigo ejemplar. No pensé ni un segundo en asistir al juicio, ya conocía el desenlace. En noviembre comencé mi trabajo en Harrington. Tenía una oficina decente, un salario sólido y compañeros que no me miraban como si yo fuera un delincuente. Una semana después, Connora me llamó a su despacho. Hiciste un buen trabajo trayéndonos esto, Liam. Los activos de Sullivan van a generar mucho rendimiento cuando los integremos como corresponde. Le agradecí. ¿Quieres saber qué será del legado de tu padre?, preguntó. Reflexioné unos segundos. Recordé las máquinas que mi abuelo construyó con sus propias manos, los camiones que cargaba a las 5 de la mañana cuando tenía 20 y tantos, los pasillos donde crecí profesionalmente. La verdad, no, respondí. Connora sintió. Es válido. Pero, te guste o no, tú salvaste esa empresa. 6 meses después de la adquisición, Michael apareció en mi apartamento con café. Pensé que quizá te apetecía conversar, dijo. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Sirvió 2 tazas y dejó un sobre entre nosotros. Tu padre está vendiendo su casa. Se muda a Arizona, dice que el frío ya no lo tolera. Antes de irse me dio esto para ti. Dice que intentó llamarte, pero no respondiste. Miré el sobre sin tocarlo. Es un cheque, explicó. Lo que te habría correspondido si todo hubiese sido distinto. No quiero su dinero. Lo sé. Pero insistió en que te dijera algo. Dice que entiende que no puede arreglar lo que rompió. Aún así, lo que hay ahí es tuyo sin condiciones. Solo lo que te correspondía. Después de un largo silencio abrí el sobre. Un cheque por $400.000. Parte de lo que quedó tras la devastación financiera que Derek causó. No dejaba de ser dinero manchado por culpa, pero también era la posibilidad de tener estabilidad, de no volver a reponer mercancía en una bodega a las 2 de la mañana. Lo doblé y guardé en el bolsillo. Dile que lo recibí. Michael asintió. Me pidió decirte algo más, el juicio de Derek ya tiene fecha. Marzo. La fiscalía no va a ofrecer acuerdos. Buscan la sentencia completa. Bien, respondí. ¿Vas a ir? No. No necesito verlo. Él solo se destruyó. Yo únicamente dejé que se ahorcara con su propia cuerda. Michael tomó otro sorbo de café. También puedes verlo así, sobreviviste a algo que pudo haberte enterrado. Y saliste adelante. Eso es ganar, Liam. No respondí. Pensé en los últimos meses. Medio año atrás estaba hundido, arrastrando una mezcla insoportable de vergüenza, rabia y una sensación de traición que me carcomía desde adentro. Vivía con lo justo, rodeado de cajas sin abrir en un apartamento que apenas podía pagar, intentando convencerme de que no estaba acabado, de que todo aquello no era el punto final de mi vida. Ahora las cosas se habían movido de un modo que jamás habría imaginado. Conseguí un lugar decente donde vivir, uno donde no se filtraba agua por las paredes ni olía a humedad rancia. Había vuelto a sentir lo que era entrar a un trabajo sin miedo ni la necesidad de justificar mi existencia. En Harrington Manufacturing, mi trabajo valía por lo que hacía, no por mi apellido. Por primera vez en años, alguien me escuchaba sin prejuicios. Mientras Michael hablaba, yo repasaba mentalmente esos 6 meses. Recordé lo que sentí al ver a mi padre confrontar la verdad, la forma en que su rostro se desmoronó cuando entendió que había apostado todo por la persona equivocada. Recordé,
También, el silencio frío que hubo entre nosotros después de todo aquello. Aún así, ese silencio fue más honesto que las conversaciones que tuvimos toda mi vida. Después de que Michael se marchó, me quedé con la taza vacía entre las manos. Observé la ventana. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo, coches avanzando como si nada importara, gente con prisa, luces encendiéndose mientras caía la tarde. Durante años pensé que necesitaba recuperar a mi familia para sentirme entero. Pero estaba empezando a entender que parte de madurar también era aceptar que algunas pérdidas simplemente toman la forma de liberación. Mi móvil vibró otra vez. Otro mensaje de Connor Ale, confirmando la reunión de la mañana siguiente sobre la expansión. El proyecto era grande, ambicioso y completamente distinto a cualquier cosa que hubiera imaginado cuando empecé a cargar camiones a las 5 de la mañana en los pasillos de Sullivan Industrial Supply. Aquella parte de mi vida parecía pertenecer a otra persona. Meses después, cuando el juicio de Derek finalmente ocurrió, me limité a leer el resumen que enviaron desde la oficina legal. 14 años. Ni un día menos. No sentí satisfacción, ni alivio, ni esa especie de justicia poética que la gente espera cuando la vida pone a alguien en el lugar que merece. Solo sentí distancia. Era como observar un incendio desde kilómetros de distancia, ves el resplandor, pero no el calor. Mi padre se mudó a un complejo para jubilados en Arizona. La última vez que lo vi, estaba sentado en una terraza cubierta, intentando hacer un chiste sobre el clima seco y la falta de nieve. Se lo celebré con una sonrisa educada. La conversación fue un desfile de temas superficiales, el nuevo menú del comedor, un vecino que tocaba la guitarra, su intento fallido de aprender a usar una tableta. Hablamos como dos desconocidos que coinciden por cortesía, evitando con precisión quirúrgica el único tema que pesaba entre ambos. Cuando me despedí, él me tomó del antebrazo con la fuerza de alguien que sabe que ya no tiene muchas oportunidades para expresar lo que siente. No dijo nada, pero tampoco hizo falta. Su mirada, cansada y resignada, dijo más de lo que cualquier disculpa podría reparar. Desde entonces, mantengo una visita anual. No para intentar recomponer algo que ya murió, sino porque a veces, incluso las heridas más profundas merecen que uno les dé un cierre digno. Hoy mi vida es distinta. Trabajo con un equipo que confía en mí, con proyectos que crecen rápido y planes que me permiten mirar hacia adelante en lugar de mirar atrás. A veces, mientras reviso documentos o preparo informes, pienso en lo irónico que es que la empresa que casi destruyó mi futuro termine siendo el impulso que me llevó a un lugar mejor. No busco héroes ni villanos en esta historia. Ya no tengo energía para eso. Lo que me quedó es algo más simple, un espacio en blanco donde antes había ruido. Un silencio propio. Un terreno nuevo donde puedo construir sin la sombra de nombres que me pesaban en la espalda. Y, por primera vez en mucho tiempo, siento que ese silencio no es soledad. Es paz.